Administrar dice acción de gobernar o regir algo. Pero ese algo siempre es ¿qué? Una organización. Una organización. Por lo tanto, siguiendo al diccionario, que todavía, digamos, un concepto muy elemental, vemos que administrar, dice, es la acción de gobernar o regir una organización. Siempre se administran organizaciones. Y las organizaciones no son otra cosa que el objeto de estudio de la administración. Por lo tanto, hasta ahora tenemos la idea de que la administración se encarga de regir a las organizaciones y de estudiar a las organizaciones. Como primeras aproximaciones de definiciones ya de algunos autores muy importantes de la administración, es más, algunos de ellos los vamos a conocer al desarrollar las escuelas de la administración, vemos, Taylor dice que la administración es una ciencia y no una regla empírica. Fayol dice que es una doctrina administrativa. Drucker dice que es gerencia, limita mucho más el concepto porque es en lo que él trabaja fundamentalmente. Y Simon sostiene que es una teoría. Estas ya nos dan el concepto de lo que es la administración, o nos quedamos todavía con que nos falta. Nos falta, ¿no? Taylor es considerado el padre de la administración, ¿sí? Es el primero que hace un estudio científico, decimos entre comillas, científico, de la administración. Aquí ya vemos definiciones más completas de algunos de esos autores anteriores y de otros autores. Si vemos Fayol, es el primero que define a la administración a través del proceso administrativo. Él fue el que dijo que la administración o administrar es, ¿qué dice? Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. ¿Sí? El famoso proceso administrativo. Jiménez Castro le da otro enfoque en el sentido de ciencia, compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativos a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr. Es una definición muy completa, pero en el sentido básicamente epistemológico o de conocimiento o como disciplina, donde nos dice la administración es una ciencia que se aplica o se encarga de estudiar ¿a quién? Cuando habla de conjuntos humanos que actúan aportando esfuerzos cooperativos, ¿a quién se refiere? A la organización, ¿sí? Por lo tanto, aplicable a las organizaciones a través de las cuales se pueden alcanzar propósitos comunes, objetivos comunes de las personas que cada uno individualmente no podría lograr. La organización podrá alcanzar un objetivo que si nosotros actuáramos de manera individual no podríamos conseguir. Esto lo vamos a ir entendiendo ahora a lo largo de la clase. José Antonio Fernández Arena dice también que es una ciencia, pero ya le especifica, es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y del esfuerzo humano coordinado. Ya ahí aparece el concepto de ciencia y de alguna manera esboza el concepto del proceso administrativo.
Terry dice que consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. Acá se orienta un poco más a lo que es la dirección o el gerenciamiento. Por lo tanto, al ver estas definiciones, vemos que le caben dos acepciones o la podemos definir a la administración desde dos puntos de vista: como disciplina o como proceso. Cuando hablamos de la administración como disciplina, estamos diciendo que la vamos a caracterizar desde el punto de vista epistemológico, es decir, ubicándola dentro del universo del conocimiento. Y dentro del universo del conocimiento, ¿cuántos continentes hay? Tres. ¿Cuáles son? La ciencia, la técnica y el arte. Ahora, para nosotros ubicar a la administración como ciencia, técnica o arte, ¿qué tendremos que saber primero? ¿Qué cada uno? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es técnica? ¿Qué es arte? Yo les hablé de epistemología, como si ustedes fuera una palabra normal en su vocabulario. ¿Todos saben qué es epistemología? Sí. ¿Sí? Más o menos. A ver, ¿qué es epistemología? La ciencia que busca encontrar los conocimientos, la parte, busca conocer cómo se conforma la técnica, el arte, no me sale bien. Sí lo había leído. Bueno, lo van a escuchar en el video y lo van a buscar en Hermida, ¿sí? Lo van a buscar en Jorge Hermida, Ciencia de la Administración, que lo tienen en la bibliografía. Básicamente les digo yo que la epistemología es el tratado del conocimiento que estudia las ciencias, ¿sí? Su evolución, sus relaciones, etc. Después ustedes busquen bien el significado. Lo que vamos a hacer acá es tratar de entender qué es la administración. ¿Es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿Es arte? ¿Qué será la administración? Y como proceso, definirla a través de lo que vimos recién, como la definió Fayol. La definición primera de proceso la da Fayol. Nada más que él habla de 5 subprocesos: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y a partir de ahora, o en la actualidad, y hace ya unos cuantos años, hablamos solamente de 4. ¿Cuáles son? Planificación, que sería prever; organización, lo que él dice organizar; dirección y control. ¿Y qué pasa con la coordinación? ¿Por qué la hacemos desaparecer? Porque está, sí, más que en todas, está básicamente en lo que es organización y dirección. Estaría contenido ahí, porque necesitamos de la coordinación en esos subprocesos. Vamos entonces con la caracterización epistemológica o intentar definir a la administración como disciplina. Ustedes no vamos a profundizar ahora qué es una ciencia, qué es técnica, qué es arte, porque no vamos a llegar, pero ustedes sí van a tener que saber qué es una ciencia, qué es una técnica y qué es un arte. Básicamente, ¿la ciencia qué tiene? ¿O qué estudia? Al principio dijimos que las organizaciones son el objeto de estudio de la administración. Por lo tanto, toda ciencia tiene ¿qué? Un objeto de estudio. Si nosotros dijimos que las organizaciones son el objeto de estudio de la administración, ya estamos hablando de que la administración es ¿qué? Es una ciencia. Tiene un objeto de estudio y otra serie de características que reúnen la ciencia. Como por ejemplo, usa un método científico, ¿sí?
para el desarrollo de las investigaciones y para conocer a su objeto. Lo estudia en su pasado, en su presente y en su futuro. Aplica una serie de herramientas como los principios, las teorías, las leyes, las hipótesis, etc. ¿La administración es una ciencia entonces? Sí. Sí, ya lo vinimos diciendo del principio y en las definiciones que dieron algunos autores. La técnica, ¿de qué se encarga la técnica? Conjunto de procedimientos. Un conjunto de procedimientos. Utiliza procedimientos, reglas, esas son las herramientas de que se valen. Ahora, ¿qué hace la ciencia? No, la técnica. La técnica. Sí, para hacer lo que tiene que hacer, necesita la información que le da la ciencia. ¿Cómo se llama? Olvídense de la administración, la técnica en general. Que opera. ¿No tienen tecnología ustedes en el colegio? ¿Cuántos años de tecnología tienen? ¿Qué es la técnica? ¿Qué hace? ¿De qué se encarga? Utiliza herramientas. Transforma, opera sobre el objeto de estudio de la ciencia. Aplica concretamente en la práctica el conocimiento que le da la ciencia. ¿Sí? Por eso utiliza reglas, utiliza procedimientos, otras herramientas distintas a las que utiliza la ciencia. La administración, ¿será también técnica? Sí. Sí, porque utiliza muchos procedimientos para operar sobre las organizaciones, para transformar las organizaciones. Por lo tanto, la administración, desde el punto de vista epistemológico, es una ciencia y es una técnica. Ahora, ¿qué es el arte? Y el arte son actitudes. ¿Qué es el arte? ¿Ven para qué necesitan algo donde buscar? ¿Información? Busquen, ¿qué es el arte? ¿Cómo? ¿En la qué? Se basa en la virtud del individuo. Más que en la virtud no me gusta. Pues nos estamos yendo como más hacia la ética, hacia la moral, más que al arte. En la habilidad, en la personalidad, en el estilo de cada persona, ¿sí? Definimos al arte como una apreciación subjetiva y vivencial de la realidad. Cada uno lo ve de distinta manera, de acuerdo a su vivencia, a su experiencia, ¿está? Cuando vemos un cuadro, ¿a todos nos gusta la misma pintura? No. Y uno dice, ¡ay, es una maravilla! ¡Qué obra de arte! Y viene otro por atrás y dice, pero mirá eso. ¿Cómo puede valer lo que vale? ¿Sí o no? Bueno, porque depende de la apreciación subjetiva de cada uno. Entonces, ¿podemos decir que la administración es un arte? No. ¿Dependerá de cómo lo mire cada uno? Sí. ¿Sí o no? No, mira cómo lo mira, pero no es un arte. Sí, depende de cómo lo mire cada uno, pero no es un arte. Claro, bueno, pero todo depende de cómo lo mire cada uno y no todo es un arte. ¿Entienden? La docencia es un arte, hay ese profesor, es un artista como da las clases. ¿Es un arte la docencia, la pedagogía? No, son ciencias. ¿Está? Ahora, lo mismo ocurre con la administración. Pero ojo, porque muchos autores dicen el arte de la administración o la administración es el arte, como ya lo decía el diccionario, ojo, ¿sí? Y en realidad estamos confundiendo. La administración no es un arte. Lo que hace un administrador podrá considerarse un arte, ¿sí? Desde la mirada de cada uno. Pero ni aún así
Porque esa mirada hace que cualquier cosa que hagamos podamos considerar arte. Y el arte no es cualquier cosa que hacemos en nuestra vida. ¿Está? Por lo tanto, nos quedamos con que ciencia y técnica. Pero tienen que poder fundamentar por qué no es un arte, ¿no? Bueno, esto después lo ven ustedes. Este cuadro hace la relación entre la ciencia y la técnica. Ahí les muestra qué hace cada una de las dos, qué herramientas utiliza cada una, qué campos tiene y cómo se vinculan y se relacionan. ¿Por qué decimos que se complementan la ciencia y la técnica? Este cuadro está en Jorge Hermida, el libro Ciencia de la Administración, y ahí pueden leer la explicación y ver el cuadro. Igual se lo explico también en el video. Ahora ubiquemos a la administración dentro de la clasificación de las ciencias. Las ciencias se clasifican en formales y fácticas. La ciencia formal, ¿cuál es la diferencia? ¿En función de qué lo clasificamos así? Si existe qué cosa. Que se puede ver y tocar. ¿Cómo se llama lo que estudia? El objeto de estudio. Están clasificadas en función de su objeto de estudio. ¿Sí? Siempre que ustedes digan la clasificación tal, tienen que decir en función de qué están clasificando. Clasifica a las empresas. Bueno, según su tamaño, se clasifican en esto. Según su objetivo, se clasifican en esto. ¿Está claro? Bueno, el criterio utilizado acá para esta clasificación es el objeto de estudio. ¿La ciencia fáctica tiene un objeto de qué tipo? Real. Por lo tanto, lo podemos ver, lo podemos tocar. Dentro de las ciencias fácticas encontramos las ciencias sociales. Y ustedes ya vieron, uno de los autores nos dijo bien clarito, por eso elegí esas definiciones, no por otra cosa. La administración está dentro de las ciencias sociales, es una ciencia social. Las ciencias formales, su objeto de estudio, ¿cómo es? De tipo ideal. O sea que solo existe como representación en la mente humana. Una ciencia formal, Las matemáticas. clásica, las matemáticas. Bien. La administración cuenta con diferentes ramas. Escuchamos hablar de administración pública, administración privada, administración financiera, administración educativa, administración hospitalaria. Bueno, todas esas son ramas que derivan de la base central que es la administración general, que es lo que estamos viendo en esta materia. Y se vincula claramente con otras ciencias. Siempre en el campo del conocimiento, las ciencias se vinculan entre sí. ¿Para qué? Poder retroalimentarse. Para retroalimentarse, para producir progresos en el conocimiento sin duplicar esfuerzos. ¿Cómo voy a estudiar yo algo que estudia la sociología? Me valgo de los estudios que ya alcanzó la sociología. ¿Está? Para profundizar mi estudio. Vemos que se vincula con la sociología, la psicología, la ingeniería, la matemática, la informática, la economía, el derecho. Esto ustedes pueden buscar cuáles son las vinculaciones o por qué se vincula la administración con cada una de estas ciencias. Pero lo vamos a ver bien palpable en las escuelas de la administración, donde vamos a ver que Taylor y Fayol eran ¿qué? ¿Qué profesión tendrían estos señores? Ingenieros. Ingenieros, ¿sí? La ingeniería es la base de la administración. El estudio de la administración surgió de la ingeniería. Por eso, ojo, los ingenieros son muy buenos administradores, porque además tienen un fuerte, que es el manejo de las matemáticas, que nos falta a los contadores y a los licenciados,
de la forma que lo hacen ellos. Entonces, para todo lo que son teorías de decisiones y otros procedimientos que se utilizan para la administración, ¿sí? Como construcciones de escenarios, etcétera, tenemos que tener cuidado porque nos quitan trabajo los ingenieros. Después van a haber en otras escuelas muchos sociólogos y algún que otro psicólogo. Por lo tanto, podemos, para cerrar esta acepción como disciplina o caracterización epistemológica, decimos, en base a todo esto que hemos hablado, que es una disciplina de administración, es una disciplina científica y técnica que constituye un sistema de conocimientos metódicamente fundamentado. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué decimos esto? Por eso se define como ciencia, porque la ciencia es lo que... Porque como ciencia, ¿qué? Utiliza un método científico, ¿está? Cuyo objeto de estudio son las organizaciones. ¿Está clara esta definición? La segunda acepción o el intento de definición es de la administración como un proceso. Ya les dije, va a ser la 15ª vez que les diga que Fayol fue el primero en definir a la administración como un proceso. Ahora, fíjense qué ven en la imagen. Es como una estructura. Una estructura, un edificio, ¿sí? Donde está la base y las columnas. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a construir un edificio, una casa? Una planificación. No, en la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Los cimientos, ¿sí? Los cimientos para que se sostenga bien el edificio. Y fíjense que los cimientos en la administración, ¿cuál es? La planificación. Lo primero que tenemos que hacer es planificar. Está bien que hay que planificar, estamos de acuerdo, pero me refería a otra cosa. Tenemos que planificar, porque es sobre la planificación donde se sostienen las columnas de los otros subprocesos. La organización, la dirección y el control. Fíjense, y me anticipo a lo que vamos a ver enseguida, estoy hablando de organización. Y en este caso me estoy refiriendo a la organización como proceso, no al sistema social de personas que estudia la administración. También la organización tiene dos acepciones, vemos. Hablamos de las organizaciones como objeto de estudio de la administración y hablamos del organizar o organización como subproceso administrativo. ¿Podremos controlar si no hemos planificado? No. No sabemos cómo vamos a controlar. Claro, no tenemos elementos sobre qué vamos a comparar lo que hemos logrado contra qué, si ni sabíamos qué es lo que queríamos. ¿Está? La base del control surge de la planificación. Es ahí donde nosotros vamos a comparar, a verificar que hayamos alcanzado lo que hemos planeado. Y en función de eso, implementar medidas correctivas. Organizar. ¿Podremos organizar si no hemos planificado? ¿Podremos organizar si no hemos planificado? No. ¿Y por qué? ¿Qué es organizar? ¿Qué hacemos al organizar? Definimos cómo se va a ir haciendo las cosas. Definimos cómo vamos a El ir trabajo haciendo que... las ¿Y cosas en del la trabajo. planificación? Bueno, organizar, vamos diciendo quién lo va a ir haciendo. Vamos asignando los recursos, ¿sí? Tanto materiales como humanos. ¿Qué más hacemos al momento de organizar?
los tiempos en que se tienen que realizar. ¿Quién va a hacer cada cosa? ¿Cómo va a hacer cada cosa? ¿Cuál es la autoridad y la responsabilidad que tiene cada uno? ¿Sí? Lo que hacemos es construir la estructura de la organización. Ese orden que buscamos va a depender de cuáles son nuestros planes y a dónde queremos llegar. Y la dirección consiste en guiar, en conducir a las personas de la organización hacia el logro del objetivo de la organización. Mal puedo tratar de guiar a alguien si no sé a dónde estamos yendo. ¿Está? Pero el hermano gemelo siamés de la planificación es ¿cuál? El control. Sin planificación no puedo controlar. Y si planifico y no controlo, carece totalmente de sentido esos planes que hemos establecido. Esta es otra forma de ver el proceso. Es lo mismo, nada más que ya con un gráfico como circular y con un sentido de continuidad. Cuando nosotros construimos la organización al momento del nacimiento de la organización, el orden es planear, organizar, dirigir y controlar. Ya cuando la organización está funcionando, estos subprocesos van apareciendo todo el tiempo y no necesariamente en ese orden. ¿Está? Ahí tienen, ¿qué hace la planeación? Dice, trata de crear el futuro deseado, decidiendo con anterioridad, por eso siempre hablamos de decisiones anticipadas, decidimos hoy lo que queremos para un estado futuro, qué, cómo, cuándo, dónde, quién y con qué se va a hacer. Esa es la planeación, define todos los planes de la organización. Los planes, no el objetivo. Ya vamos a ver enseguida, cuando veamos la organización, que el objetivo es un elemento fundamental que tiene que estar al momento de crearse la organización. En función de eso vamos a definir todos los planes. La organización dice, combina el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los recursos necesarios para hacerlos. Es quién hace cada cosa, qué lugar ocupa cada uno y cuáles son las relaciones horizontales y verticales que se dan en la estructura. O sea, tenemos que crear la jerarquía, como les dije hace rato, asignar autoridad y responsabilidad. Todo eso significa construir la estructura de la organización, el cuerpo de la organización. La dirección lo que hace es orientar la labor del personal hacia el logro de los objetivos a través de tres procesos, digamos, que no tienen la categoría de subproceso administrativo, pero que están presentes, como son la comunicación, la motivación y el liderazgo. El proceso de dirección también es llamado, y así lo van a ver en la segunda parte del programa, como proceso de influencia. Se trata de influir en las personas para lograr que hagan lo que la organización necesita para alcanzar su objetivo. Y el control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificados. Se están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medidas de corrección o mejora. Cuando el control a mitad del siglo pasado, solamente significaba esa comprobación, esa verificación entre lo planeado y lo ejecutado, ¿sí? La realidad contra la planificación. El control ya, desde ahí en adelante, es un concepto mucho más amplio. No solamente comparar, bueno, ¿cuántos pares de zapatos vamos a producir por mes? 10 pares de zapatos. Bueno, llega fin de mes, ¿cuánto hemos producido? Hemos producido 7 pares de zapatos. ¿Y qué hace el control? ¿Cuál era el
plan? 10. ¿Cuál fue la realidad? 7. 7, 8, lo mismo, ¿sí? ¿Qué hace el control? Compara, ¿sí? ¿Cuánto teníamos que alcanzar? 10. ¿Cuánto alcanzamos? 8. Bueno, nos faltaron 2. Así se hacía y ahí terminaba. Hoy el control se encarga de averiguar cuál es el motivo por el cual no alcanzamos la planificación y de alguna manera orientar cuáles son las medidas correctivas que tenemos que aplicar. Ya sea corrigiendo los planes, puede ser que hemos planificado sobreestimando nuestra capacidad. Nosotros pensamos que íbamos a poder fabricar 10, resulta que no tenemos capacidad para 10, nos equivocamos al planificar. Podemos fabricar 7 u 8, ¿sí? ¿Qué es lo que alcanzamos? En ese caso, ¿qué tenemos que corregir? Los planes. Ahora, si el problema está en que tuvimos, por ejemplo, varios empleados que se enfermaron durante el mes, o tuvimos roturas de maquinaria, porque tenemos las maquinarias que están ya bastante obsoletas, ¿dónde irá la acción correctiva? Sobre el proceso productivo concretamente. ¿Entienden? ¿Por qué les digo esto? Porque uno piensa normalmente que al controlar, después, bueno, medidas correctivas, tiene que corregir siempre la ejecución en sí misma, el proceso de producción, por ejemplo, en sí mismo. No, también puede estar mal planeado. Por lo tanto, las medidas correctivas pueden orientarse a cualquiera de esos dos aspectos. Por lo tanto, a la administración como proceso podemos definirla como el conjunto de funciones que los administradores deben llevar a cabo desde la planificación hasta el control, incluyendo en ese tránsito la definición de objetivos, la toma de decisiones, la comunicación y el ejercicio de la influencia y el poder. ¿Quiénes llevan adelante el proceso administrativo? ¿Quiénes son los que encargados de planificar, de organizar, de dirigir, de controlar? Los administradores, ¿sí? Los administradores, que ya vamos a ver que hay diferentes niveles de administradores. ¿Dudas de este tema? ¿Alguna duda? ¿Qué hicimos acá? ¿Ya saben qué es la administración? Si yo les digo, defíname administración, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían? Bien, entonces vos elegirías definirla como disciplina. Entonces diría, bueno, si desde el punto de vista epistemológico, como disciplina la voy a definir. ¿Me entienden? Elegiría alguna de las dos. Ahora les pueden decir, defina epistemológicamente a la administración, no, defina la administración como proceso. ¿Está? Una cosa es ubicarla, es lo mismo, ¿no? Es la misma administración, nada más que la podemos definir desde los dos puntos de vista. No es que sean dos cosas distintas, ¿me están entendiendo? Son distintas acepciones o conceptualizaciones que damos de esa misma palabra. ¿Les quedó claro? Bueno. Que así sea. Ahora entramos entonces en el segundo tema, que es el referido a las organizaciones. Pero ya les anticipé recién algo.
Y les dije, bueno, a las organizaciones, o cuando hablamos de organización, también nos podemos estar refiriendo a dos cuestiones que acá no son iguales. No estamos hablando es una misma palabra, pero con dos significantes distintos. Uno es la organización como sistema social, como conjunto organizado de personas que aportan sus esfuerzos para conseguir un objetivo común. Esta es la organización que estudia la administración. El otro significado es el del subproceso administrativo que vimos hace un rato, que se refiere a disponer los recursos, a poner orden, a asignar autoridad, a asignar responsabilidad, a definir la estructura de la organización. En este punto, ese concepto de organizar como acción de poner orden, de organizar, lo vamos a desarrollar en la segunda parte del programa, cuando veamos los subprocesos administrativos ya en profundidad. Ahora lo que estamos por ver es este sistema social integrado por un grupo de personas que tratan de alcanzar un objetivo en común. ¿Sí? ¿Quedó claro esto que expliqué? Bueno. Y ahora entonces nos preguntamos, ¿estos sistemas sociales, estas organizaciones, son importantes? Sí. ¿Por qué son importantes? ¿O consideran ustedes que las organizaciones son importantes? Porque hace rato dijimos que aportan esfuerzos para alcanzar un objetivo común que de manera individual las personas no están en condiciones de alcanzar. Veamos cómo se forman las organizaciones. Primero, les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes podrían vivir sin organizaciones? No. ¿Están seguros? Sí. No podríamos venir a estudiar, no podríamos No podríamos venir a estudiar desde que nacieron. ¿Dónde nacieron? En hospital. El hospital. ¿Dónde fueron a estudiar? A la escuela. ¿Dónde compran los alimentos? Supermercado, en la despensa, en el mercado, etc. Toda nuestra vida está dependiendo de la existencia de las organizaciones. ¿Por qué? Porque para satisfacer nuestras necesidades, ¿qué necesitamos? De las organizaciones. ¿Pero qué necesitamos? ¿Sí? ¿Quién lo dijo por acá? Digan sin miedo. Recursos. Necesitamos recursos. ¿Qué es un recurso? Cada palabra que digan o que estudien o que lean, busquen el significado, ¿sí? Para aumentar su vocabulario, para incorporar el lenguaje técnico de cada una de las materias que van viendo, porque esa es parte de la formación que ustedes necesitan. Ay, profe, ¿para qué pide de memoria? Y porque si no te pido de memoria, no te lo aprendes nunca. Y cuando tenés que comunicarte como un profesional, tenés que utilizar las palabras que esa ciencia contiene. Está para que el mensaje llegue al otro. Yo les pregunto si me entienden, porque por ahí doy por hecho que interpretan. Hay muchas palabras que todos usamos y que tienen un significado vulgar. Y no tiene el mismo significado dentro de la ciencia. ¿Está? Por eso necesitamos conocer el significado de las palabras. ¿Qué es un recurso? Son los medios, elementos mensuales, cuantificables. Bienes, materiales o inmateriales capaces de satisfacer Necesidades. una necesidad. Ahora, hay recursos económicos,
Los recursos económicos, ¿qué características tienen? Son fungibles, útiles. Eso, ¿verdad? No importa y no me digan todas, díganme la que necesito. Son escasos. Son escasos. Sí, por eso tienen valor económico, porque son escasos. ¿Sí? ¿Conocen la ley de la oferta y la demanda? Bueno, entonces, al ser escasos, tienen un valor económico. Aquellos que no son escasos, denme un ejemplo. El aire. El aire. El agua. El agua. ¿Ustedes necesitan de alguna organización para que les dé el aire? No. No, por lo tanto, para acceder a los recursos económicos necesitamos de las organizaciones, porque tenemos necesidades que satisfacer. ¿Está? Ahora, si alguien tiene problemas respiratorios y necesita ¿qué? Oxígeno. ¿El oxígeno es un recurso económico? Sí. 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 ¿Está? ¿Necesitan ahí de una organización? Sí. Sí, sin duda. Bueno, veamos entonces, en función de esto que decimos, cómo se forman las organizaciones. Todos tenemos, perdón, está medio mal ubicada ahí. Todos tenemos necesidades, ¿sí? Como seres humanos que somos, todos tenemos necesidades que satisfacer. Dijimos recién que para satisfacer las necesidades necesitamos recursos. Los recursos están disponibles, pero no todos podemos acceder de la misma manera a todos los recursos. Además, nosotros por ahí tenemos recursos que otros necesitan, ¿sí? Y el otro tiene recursos que él, por ejemplo, ¿alguien le puede dar una silla? Porque es un recurso que está necesitando. Bueno, unos tienen unos recursos, otros tienen otros recursos. Para conformar la organización, unos aportan los que tienen, otros aportan los que tienen los otros, y de esa manera se produce un trueque de recursos, un intercambio de recursos, porque en realidad lo que necesitamos es alcanzar un objetivo que individualmente no podríamos alcanzar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Si queremos poner una fábrica de zapatos, ¿qué necesitaremos? La Materia mercadería. prima, Materia prima, personal que trabaja, mano de obra, inmuebles, capital, un local, ¿sí? Maquinaria. Bueno, pero yo, no se preocupen, ¿eh? Yo tengo el capital, yo tengo la maquinaria, tengo una casa vieja que la puedo arreglar y ya está, pongo mi fábrica de zapatos. Ah, pero ¿puedo yo sola hacer todas las cosas que hay que hacer? No, necesito de alguien que aporte el esfuerzo. Por eso decíamos que es lograr objetivos a través del esfuerzo ajeno. Ojo, esto no quiere decir que se aprovechan de los demás, no mezclémoslo tanto, ¿está? Sino que el otro aporta su esfuerzo, que es lo que tiene. ¿En pos de qué? De alcanzar un objetivo común. Y así nacen las organizaciones. Naciendo un nuevo recurso, decimos, que es el objetivo. El objetivo es el nuevo recurso que vamos a tratar de alcanzar entre todos. Bueno, ahí están las necesidades humanas, ya las conocen y ahora las estamos conociendo bien todos. Así que. Vamos a definir entonces a las organizaciones, ya sabiendo que son recontra importantes y que no podemos vivir sin ellas y cómo se forman, como las define Parsons. Parsons dice que son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Parece difícil, pero es re simple la definición y es muy clara. Léanla.
¿Por qué habla de unidades sociales? Porque están conformadas por personas. ¿Hay organización sin personas? No. Entonces son unidades sociales. Pero fíjense cómo afirma él, deliberadamente construidas o reconstruidas. ¿Qué quiere decir eso? Deliberadamente. Pero construidas ¿cómo? ¿Qué quiere decir deliberado? De manera voluntaria, intencional. O sea, nosotros tenemos la intención de juntarnos, de aportar cada uno lo suyo para alcanzar un objetivo común que tenemos. Y vamos a ver que cuando hablamos de lo deliberado, eso diferencia las organizaciones objeto de estudio de la administración de otras organizaciones sociales que no son objeto de estudio de la administración. Veamos la definición de Solana, que nos completa la idea, y dice que es un sistema social integrado por individuos o grupos, o sea, pueden actuar de manera individual o grupal dentro de las organizaciones, sistema social integrado por individuos o grupos que bajo una determinada estructura, con un orden determinado, y dentro de un contexto al que controlan parcialmente. Ubica las organizaciones dentro de un entorno, no están en el aire o encerradas en una cápsula, sino que están dentro de un contexto con el que interactúan controlándolo parcialmente. Desarrollan actividades en pos de ciertos valores comunes. Conjunto de personas o sistema social que bajo una determinada estructura y dentro de un contexto al que controlan parcialmente, desarrollan actividades ¿para qué? Para alcanzar un objetivo común. Eso quiere decir. ¿Se entiende? De esta definición surgen cuáles son los elementos que deben estar presentes para que una organización sea considerada objeto de estudio de la administración. Y ahí, bueno, está la preguntita. Entonces, con esto que vemos, todas las organizaciones sociales son objeto de estudio de la administración. ¿Sí o no? No, porque tienen que tener algunas características. Tienen que contener, sí o sí, 4 elementos que vamos a ver ahora y 3 características fundamentales. Y no nos olvidemos de esto de deliberadamente construidas. Los elementos que, siguiendo a Solana, deben estar para que una organización sea considerada objeto de estudio de la administración son los agentes, o lo que es lo mismo, recursos humanos, los recursos materiales e inmateriales, las actividades que desarrollan las personas sobre los recursos materiales, y es fundamental la existencia de un objetivo común. Y antes de ir a las características, yo les pregunto, ¿cuál será una organización que no es objeto de estudio de la administración, por ejemplo? Él dice un grupo de amigos. ¿Es una organización objeto de estudio de la administración? No. ¿Por qué no?
Porque no tiene estos elementos. No hay un objetivo en común. Son un grupo de personas que no llevan actividades que... No desarrollan actividades sobre los recursos para alcanzar un objetivo común. Bien, otro ejemplo. Una familia, ¿es objeto de estudio o no? ¿Por qué? Pensá bien. ¿Vos crees que no? Puede ser que no, pero ¿tendrán las familias un objetivo común? ¿Cómo se nota que ustedes son los hijos? Claro, yo no tengo ningún objetivo común con esto. ¿Las familias no tienen un objetivo común? Bueno, entramos en otro debate, digamos, pero yo creo que la mayoría tienen. No es que nos estemos diciendo ni lo hayamos escrito, pero bueno, normal, hablemos de las generalidades, digamos, ¿sí? Es trascender como familia, los abuelos quieren tener los nietos, que la familia crezca, que la familia permanezca unida o no. Bueno, siempre hay alguno en la familia que quisiera, y bueno, pero ¿qué va a hacer? Pero hay un objetivo común, hay agentes, hay recursos, hay actividades, ¿sí? A alguno le toca lavar los platos los domingos, a otro le toca... Están las actividades establecidas. Y vamos a ver que las características que deben tener las organizaciones, ahí vamos a encontrar el problema de por qué no. ¿Qué características, además de contar con esos elementos, qué características deben tener las organizaciones para ser considerado objeto de estudio de la administración? Les estoy repitiendo todo el tiempo, objeto de estudio de la administración, para ser considerada que la administración la estudia, esa organización, ¿no? Porque después dice, deben tener tales elementos, tales características, no saben ni para qué. Por eso se los repito, estamos ubicando cuáles son las organizaciones que sí estudia la administración. Tiene que existir división del trabajo, del poder y de la responsabilidad en las comunicaciones. Asignadas las tareas que realiza cada uno. Vos me lo sacaste, ¿no? División del trabajo, del poder y de la responsabilidad en las comunicaciones es una de las características. Debe estar claramente establecido qué hace cada uno, qué función cumple cada uno. La presencia de uno o más centros de poder. ¿De quién depende cada uno? ¿Quiénes son los que tienen autoridad? ¿Quiénes toman las decisiones? Y por último, la sustitución del personal. Es decir, que la gente entra o sale libremente de esa organización. Los miembros pueden permanecer o salir de la organización, inclusive los propietarios. ¿Está? Entonces ahora yo les pregunto, ¿la familia es objeto de estudio de la administración? No. ¿Por qué? Porque no se puede solamente estudiar de personas. Pero si yo me divorcio de mi marido, Los hijos no, si se mueren los hijos, ¿qué pasó? bueno, No, está no, la no es esa institución, forma. matrimonio diferenciada de la idea de familia. La familia sigue siendo la familia. Así yo quiera no ser hijo, soy hijo. ¿Está? Bueno, esto ya no es problema mío. ¿O se está cansando el cañón o algo? Bueno, quiero ejemplos de otros sistemas sociales u otras organizaciones que no son objeto de estudio de la administración. Sí. Una monarquía. ¿Por qué? Porque, a ver, no es deliberadamente construida, ¿sí? Sino que es fruto de la tradición. Entonces, y bueno, por supuesto que del ejercicio del poder, pero
el que nace príncipe y después pasa a ser rey, bueno, tuvo la suerte, digamos, de nacer ahí, ¿está? Pero no es que elegimos, a ver, ¿a quién vamos a elegir para que sea rey? Bueno, allá, él va a ser rey. Salvo en la fiesta de los estudiantes, no hay otra chance. Por lo tanto, una monarquía no sería una raza. ¿Entendieron lo que pregunté? Una raza, R-A-Z-A. ¿Qué razas conocen? Humanas, ¿no? De los perros. ¿Qué razas hay? Ay, para decir que son racistas, rápido, pero ¿qué raza hay? No, humanas. Generales. Sí, blanco, negro, mestizo, me dice acá, amarillo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema, digamos? Eso es lo que hay, eso es lo que somos, esa es la realidad. Bueno, salvo Michael Jackson, no conozco a nadie que ya haya podido cambiar de raza. Entonces no es que cuestión que yo elegí, yo ahora quiero ser raza amarilla, porque a mí estoy identificada con los chinos, quiero ser raza amarilla, y aunque quiera, no lo puedo conseguir. ¿Está? No depende de mi voluntad y no puedo entrar y salir. Una tribu ocurre lo mismo. Pertenezco o no pertenezco, pero no es voluntad de entrar y salir. Por lo tanto, todas esas las estudian otras ciencias. Estudiarán la sociología, la antropología, etcétera, pero no son organizaciones que estudian la administración. Con ejemplos así muy torpes, lo vemos claramente. Si yo les pregunto, el grupo de gente que viene en el colectivo, cuando ustedes vienen en el cole a la facultad, ¿son una organización? No. ¿Por qué no? No tienen objetivo común, ¿sí? Cada uno sí sube y baja cuando quiere del colectivo, pero no tienen nada en común, no realizan actividades en común. Salvo cederle el asiento a alguien, no hay otra actividad en común que puedan tener. Bien. En la misma definición de Solana decía que actúa en un contexto al que controla parcialmente. ¿Cómo? Acá vemos lo que es el entorno o el contexto de la organización. Y a su vez lo dividimos en entorno inmediato y entorno mediato. Y vemos los distintos elementos que participan dentro del contexto. Así como nosotros no podemos satisfacer nuestras necesidades por sí mismos, las organizaciones tampoco. Las organizaciones también dependen de su entorno. Requieren de quienes les provean materia prima, requieren que les provean recursos financieros, necesitan un marco normativo o de legalidad. Bueno, todo eso le provee ¿quién? El entorno. Vemos ahí entonces a las organizaciones y con una línea estamos delimitando el entorno inmediato. Y cuando hablamos de entorno inmediato, quiere decir que son aquellos factores o lo conforman aquellos elementos o factores del entorno que al producirse un cambio en ellos, sí o sí afectan de manera directa a la organización. Si un proveedor mío cierra o se funde, ¿me afecta? Sí. Sí, directamente tengo que salir a buscar inmediatamente de dónde voy a conseguir la materia prima. ¿Está? Si el banco me sube la tasa del préstamo, el banco con el que yo opero, también me afecta directamente. Por eso decimos que el entorno inmediato es aquel donde un cambio en cualquiera de los elementos nos produciría un efecto directo. Mientras que en el entorno mediato existen los factores socioculturales, factores tecnológicos, factores político-legales, factores económicos, cuyos cambios pueden o no afectar a la organización. Dentro de eso, esto lo pueden ver en este cuadro, está sacado de La Roca,
Y ahí está bien explicadito. En varios de los libros de la bibliografía lo van a encontrar este tema. Los factores económicos, por ejemplo, ¿cuáles serían factores económicos? Inflación. La inflación. El tipo de cambio. ¿Qué más? Las tasas de interés. Hoy, digamos, en el clima de inestabilidad que hay en el mundo, porque no es solo Argentina, es el mundo entero que está temblando y tambaleándose, los factores económicos están afectando de manera directa. No obstante que son del entorno mediato, los ubicamos en el entorno mediato, hoy son cambios tan profundos los que se están dando que nos están afectando no solo a las organizaciones, sino a cada uno de nosotros de manera directa. Los factores políticos legales. Este año, ¿qué hay? Elecciones. Siempre los años donde hay elecciones son años más de más incertidumbre, de mayor inestabilidad y de mayor incertidumbre. ¿Quién ganará? Y si gana tal, ¿qué pasará? Y si gana el otro, ¿qué pasará? O sea, estamos todos como con el paraguas listo para protegernos por cualquier cosa, ¿sí o no? Bien, esos factores afectan, por lo tanto, a las organizaciones. Están por sancionar una nueva ley impositiva, ¿sí? Van a aumentar la alícuota del IVA, por decir, no es verdad, ¿no? No se asusten. Supuestamente la va a bajar. ¿Eso afecta? Sí. Bueno, estoy dando ejemplos donde nos afecta directamente. Ahora, si cambia la legislación, no sé, laboral, agraria, y yo tengo una fábrica de zapatos, ¿a mí me afecta? No. No. ¿Está? Ahora les pregunto, ¿existen organizaciones idénticas? Así como las personas, las organizaciones también son únicas e irrepetibles. Cada una tiene sus propios recursos, sus propios agentes, sus propias actividades y su objetivo. No, pero fíjate que es el mismo dueño y ha puesto un edificio igualito uno al lado del otro. La gente que trabaja, las actividades que se desarrollan, las relaciones interhumanas que se dan, hacen que se diferencien unas de otras. Y eso está definido por la cultura de la organización. La idiosincrasia, fíjense, dice, conformada por la especial y característica combinación de los elementos que integran cada una. Esto que les decía yo, cada una tiene sus propias actividades, sus propios agentes, sus propios recursos, sus propios objetivos. La forma en que todo eso se combina entre sí hace que se diferencie una organización de otra. Por eso, al estudiar las organizaciones, ¿esto por qué lo marcamos? Porque es importante porque no podemos generalizar. No podemos decir, las organizaciones, en todas las organizaciones los empleados tal cosa. Son cada una diferente de otra. Por lo tanto, tenemos que estudiar a cada una. Bueno, esto ya se los dije. ¿Eso qué es ese gráfico? Una huella digital. Una huella digital. Está simbolizando, digamos, que al igual que las personas, son únicas y repetibles. La cultura organizacional se construye a partir de todo esto que hemos venido diciendo. Y la cultura no es otra cosa que un conjunto de valores, de creencias, de hábitos, de actitudes, de tradiciones, de formas de actuar, interactuar dentro de la organización y entre los grupos que existen en las organizaciones.
Cultura, si les digo qué es la cultura y ustedes me dicen un conjunto de valores, tradiciones, hábitos, sentimientos, está perfecto. Eso es la cultura. Ahora, cuando hablamos de la organización, le agregamos esto. Es la que se da entre las personas de la organización y dentro de los grupos de la organización. La cultura es básicamente un sistema de valores compartidos. Ahora, hay una serie de aspectos, hay organizaciones, bueno, ya profundizar más que no viene al caso, con culturas fuertes, que cuando nosotros entramos ya sentimos el aire de la forma de actuar, ¿sí? Desde cómo está construida, los edificios. Si por ejemplo entramos y vemos que si bien tienen los box de trabajo son vidriados, tienen transparencia, vemos que es como que la comunicación es más fluida, hay más trabajo en equipo, esa es la sensación que nos da, ¿sí o no? Bueno, todos esos son símbolos que muestran de alguna manera el tipo de cultura de la organización. Ahora, hay aspectos formales y aspectos informales. Y acá me detengo un poquito. Vamos a hablar no solo en esto hablamos de aspectos formales e informales, pero a lo largo de la materia nos vamos a cansar de hablar de lo formal y lo informal, de la autoridad formal y la autoridad informal, la organización formal, la organización informal. Y vamos a ir viéndolo en cada una de las escuelas, cuál es la mirada que tienen y sobre qué ponen su ojo al estudiar a las organizaciones, si en lo formal o en lo informal. ¿Cuándo algo es formal? ¿Por quién? Hablando de las organizaciones, ¿cuándo algo es formal? Cuando es legal, cuando esté establecido, me dicen acá. Bueno, pero estamos usando la palabra y cuando tratamos de definirla no la podemos usar formalmente. ¿Entendés lo que te digo? Cuando hay normas que establecen. Cuando hay normas que establecen, cuando hay reglas, cuando está previsto por la organización y contenido en sus normas. Eso es formal. Todo aquello que no está previsto por la organización y que se da producto de, por ejemplo, las relaciones entre los miembros de la organización ajenas a la tarea que desarrollan o llevan a cabo en la organización, eso es informal. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia o no? A ver, ellos dos trabajan en mi fábrica de zapatos. Él se encarga de arreglar las máquinas, me hace reír. Y él cuenta las cajas de zapatos. ¿Tienen alguna vinculación formal? No sabemos, quizás yo definí la estructura y trabajan en la misma. Tengo una fábrica chiquita, trabajan en el mismo sector, ¿sí? Las relaciones, él le pregunta algo a él o el jefe es el mismo, se dirige al jefe. Esas relaciones son formales. Ahora, ellos dos se ponen a conversar qué van a hacer cuando salgan del trabajo. ¿Esa es una relación prevista por la organización? No. ¿Está prevista en la estructura esa comunicación? No, esa es una relación informal. ¿Está? Cuando los empleados se ponen de acuerdo en jugar el sector A contra el sector B de la fábrica, un partido de fútbol el sábado a la tarde. No. ¿Eso es formal o informal? Informal. ¿Está? Ahora, ¿las órdenes que recibo de un superior son formales o informales? Formales. ¿La autoridad que tiene el gerente es formal o informal? Es formal. ¿Está? Pues la tiene en función de lo que establece la organización.
Vemos entonces que en todo esto de la idiosincrasia y de la cultura hay aspectos formales y aspectos informales. Esto se llama efecto iceberg, este gráfico, y se lo usa para muchos temas. Entre esos podemos ver o utilizarlo para ver los aspectos formales y diferenciarlos de los informales. ¿Por qué los formales están arriba? Porque son los que se ven, porque están contenidos en las normas de la organización. O sea, eso lo sabemos todos. Está para que todos lo podamos saber, ver, tocar. ¿Está? Como por ejemplo, las metas de la organización, la tecnología que utiliza, las políticas y procedimientos, la estructura, los recursos financieros. Eso está a la vista. Ahora, hay toda una serie de aspectos ocultos que afectan a la cultura también, como ser las percepciones de cada uno, las actitudes, los sentimientos. Algunos tienen ira, están enojados, otros están recontra contentos y a veces no lo transmiten, no se puede ver. Valores de cada uno, las interacciones informales. Si ellos están charlando de qué van a hacer después en la organización, lo más probable es que nadie se entere. ¿Está? Por eso vemos interacciones informales, o si son amigos afuera de la organización. ¿Qué sé yo? Nadie sabe. Normas del grupo. Todos estos aspectos. ¿Y por qué se usa el efecto iceberg? ¿Qué porcentaje es lo que se ve respecto de lo que no se ve? ¿Sí? Cuando nos encontramos con un iceberg en el mar, eso dicen. Lo que se ve, un 15% de lo que es esa masa de hielo. Por eso hay que estar muy atentos, ya que aparece con todo el proceso de dirección, cómo motivar, cómo influir en las personas para poder conocer qué es esto que está oculto. Porque de ahí surgen los conflictos en las organizaciones después. Claro, sí, bueno, todo depende de la magnitud del conflicto que se genere, ¿sí? Cuando vemos que acá algo está pasando, hay un mal clima. O personas fuera de la organización pueden ver eso y puede afectar también. También, por supuesto que sí. Bueno, todo esto se va profundizando después a lo largo de la materia, por eso vamos viendo nociones de esto, ¿sí? Una cultura dentro de una organización dará como resultado una cultura fuerte, digamos, ¿no? Una cultura bien trabajada. Un mayor grado de cooperación de las personas, aceptación y control de las decisiones. O sea, me dan una orden y yo la voy a saber aceptar, acatar, porque estoy comprometida con la organización, por lo tanto reconozco la autoridad de mi superior. Y va a haber mayor comunicación y compromiso de los miembros con la organización. Hasta aquí hemos tenido una idea de lo que es la organización como sistema social. ¿Sí? La organización como unidad social, la llamemos para no confundir. Ahora, las organizaciones serán un sistema, lo cual no deja de confirmar, digamos, todo lo anterior. Ahora es tener una mirada ya sistémica de la organización. ¿Qué es un sistema? Esto que estoy haciendo hoy es excepcional, ¿no? O sea, no dejo la clase grabada en el aula para después venir y darla completa, con punto y coma. ¿Está? Después esto yo pregunto y usted lo tiene que saber. La respuesta no sale de mí nuevamente. Hoy porque, bueno, había muchos que no han podido ni siquiera entrar al aula en la primera clase, entonces vamos avanzando porque estamos con el tiempo muy ajustado. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de partes. ¿Sí? Un conjunto de partes. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo están esas partes?
Secuenciadas. ¿Sueltas? ¿Cómo? Interrelacionadas. Muy bien. ¿Ustedes estudiaron conjunto alguna vez? Primer grado. ¿Se acuerdan de primer grado? La noción de conjunto. Arme un conjunto de mesas. De 5 mesas. Hacían el círculo y dibujaban 5 mesitas. ¿Nunca tuvieron eso? Sí. Marque la unión de 2 conjuntos. Entonces unían 2 conjuntos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, la noción de conjunto es esta idea de elementos sueltos. Mientras que el sistema es un conjunto donde los elementos están interrelacionados unos con otros y donde el cambio en uno de esos elementos produce un cambio o un efecto sobre los demás. Eso es un sistema. ¿Está? Y esos elementos están interrelacionados y tienen interdependencia en pos de un objetivo común. Las organizaciones, ¿podremos considerarlas como un sistema? Sí, sin ninguna duda. Hoy no puede haber un administrador que no tenga una visión sistémica de la organización. La organización es un sistema donde cada una de sus partes influye sobre las demás partes de la organización y todas las piezas están interrelacionadas y son interdependientes. ¿Qué sistemas conocen ustedes? Sistema respiratorio, Sistema nervioso. sistema solar, Nervioso. sistema nervioso, Sí, sistema de información, sistemas de información, un sistema mecánico, a ver, sí, ¿cuál será un sistema mecánico? el motor. El motor de un auto, una heladera, un reloj, todos son sistemas en el universo, ¿sí? Con distintas categorías. Eso vamos a ver en la teoría de los sistemas. Vemos en la escuela la teoría de los sistemas y ahí vamos a ubicar a las organizaciones dentro de los distintos rangos de los sistemas. Pero, ¿es lo mismo un sistema heladera que un sistema organización? No, ¿Por qué? porque el sistema de heladera es mecánico y otro. Porque unos son mecánicos y otros son orgánicos. Hay personas. Por lo tanto, donde hay personas, los sistemas son mucho más complejos. ¿Está? Veamos la organización vista como un sistema. Esa es la representación gráfica del modelo de la caja negra en la teoría de los sistemas. ¿Ustedes pueden ver qué pasa ahí donde dice procesos? No, ¿Nos explica algo? ¿Nos dice? ¿Podemos ver qué está pasando ahí adentro? No. Por eso se llama la caja negra, porque cuando ponemos cosas dentro de una caja negra, no podemos ver qué está pasando adentro. ¿Entienden? Bueno, eso se usa cuando se está en los estudios preliminares de un sistema y analizamos los elementos que constituyen un sistema. Los elementos que constituyen un sistema son las entradas, procesos, salidas y la retroalimentación. Y yo les puedo preguntar qué es una entrada, qué es una salida, qué significa retroalimentación, qué significa proceso. Tienen que saber. Acá ya nos detalla el mismo gráfico, pero ¿cuáles serían las entradas en el sistema de organización? Como material, dinero, esfuerzo humano, información. Y las salidas, productos, servicios, satisfacción humana, supervivencia, crecimiento de la organización, beneficio social. Las salidas tienen que ver con el objetivo organizacional, básicamente. Ahora, esas salidas reciben una respuesta luego de su impacto en el entorno, en el contexto.
Y esa respuesta que nos da el contexto es lo que genera la retroalimentación como una corriente de información. Si nosotros producimos zapatos, vendemos los zapatos, resulta que vamos a obtener una respuesta del entorno, ¿sí? Si nos quedamos con todos los zapatos en stock, ya nos están diciendo, ¿qué pasó? O tan caro, o no le gustó a la gente. Tenemos que mejorar y cambiar eso que estamos produciendo, ¿está? Ahora, si todos demandan nuestros zapatos y resulta que se nos agota el stock y estamos con faltantes, bueno, tenemos también una respuesta que genera una retroalimentación de información. ¿Está claro? Me vas a soñar. Bien, ahora dentro de los sistemas hay subsistemas. Dentro de todo sistema hay subsistemas. ¿Qué es un subsistema? Un subsistema tiene la misma característica de un sistema. Sí, son sistemas de rango menor al que estamos focalizando, o el cual estamos poniendo nuestra mirada, nuestro foco de atención. Si el sistema bajo análisis nuestro es la facultad, ¿cuál sería un subsistema? Las cátedras. Cada una de las cátedras, podríamos decir, es un subsistema dentro del sistema facultad. ¿Y la UNJU qué será? ¿Cómo se llama? Un sistema de rango mayor. Suprasistema. Bueno, el suprasistema de esta organización que estamos viendo sería el entorno. ¿Está? Pero lo que vamos a tratar de identificar, ¿qué subsistemas existen dentro de las organizaciones? Y los subsistemas se conforman en base a cómo se relacionan los recursos entre sí y las actividades que esas personas llevan adelante. Y así aparece en el subsistema político. Después van a ver ustedes bien en detalle esto: el subsistema político, el subsistema decisorio, subsistema de planeamiento, subsistema de estructura, el subsistema operativo, que es el que da la salida hacia el entorno, el subsistema operativo, el que se encarga de la producción, de la transformación, de la prestación de servicios, el que da las salidas hacia el entorno, vuelca los productos, los servicios hacia el entorno, que vuelven como retroalimentación y entran o ingresan como información en qué subsistema. ¿Cómo se llama? Los resultados esos entran en el subsistema de control. Por lo tanto, de acuerdo a esta clasificación de subsistemas, hay muchas clasificaciones de subsistemas organizacionales. A nosotros nos gusta esta porque la vemos bien completa. Vemos que aparecen 6 subsistemas dentro de las organizaciones. Acá tenemos otra que muestra 5 subsistemas. El subsistema social, referido a los recursos humanos, a las personas, a los grupos, a sus interacciones y relaciones. El subsistema político, el subsistema técnico, el subsistema de estructura y el subsistema administrativo. ¿Está? Todo depende de qué actividades realizan y qué recursos utilizan. En las relaciones que se establecen van a definir cada uno de estos subsistemas. Héctor Felipe Álvarez, que lo tienen en la bibliografía, él habla de solamente 3 subsistemas. Subsistema social, referido a las personas, a los grupos, las relaciones, etc., a todo lo que tiene que ver con los procesos de motivación, liderazgo. El subsistema técnico, referido a la transformación de los insumos en los productos terminados o en los servicios que ofrecemos, y tiene que ver con los elementos que intervienen como las maquinarias, los procesos, los procedimientos. Y el subsistema administrativo, que es el encargado de planear, organizar, dirigir y controlar. 3 enuncia Héctor Felipe Álvarez. Bueno, una clase intensa con mucho contenido y con muchos conceptos que para muchos deben ser nuevos.
¿Qué cosas nuevas han escuchado hoy? Porque aprendido todavía no lo han aprendido, no se crean que ya lo aprendieron. ¿Qué cosas nuevas rescatan hoy? Que se quieren ir, me imagino. Pero una tarde larga para muchos, veía que estaban en contabilidad y después no les di tiempo ni... Es que bueno, si la profe anterior no da tiempo, yo hoy tenía mucho contenido para desarrollar.
Y efecto de administrar. ¿Quién definirá así? El diccionario. El diccionario. El diccionario dice que administración es acción y efecto de administrar. ¿Nos dice mucho? No. Nos dice poco, ¿no? Bien.